Sí, señor, y aquí estamos nuevamente en otra sección más de M&M y no chocolate. Miguel, ¿qué tú opinas de esos profetas, esos pastores, incluso pastores? Es un poco chocante lo que te vamos a decir, pero pastores, profetas, ministros, salmistas, que están predicando y dicen que Dios le dijo, y muchas veces eso que ellos dicen que Dios le dijo no traen nada positivo, sino destrucción a la vida de quien le están diciendo lo que supuestamente Dios le dijo. Bendiciones, una vez más estamos por aquí, esperando en Dios que este video sea de edificación para muchos. Bueno, mira, mi pensamiento acerca de eso es que es lamentable. Es lo primero, es lamentable que el pueblo de Dios esté prestando, o personas que pertenecen al pueblo de Dios se estén prestando a usar el nombre de Dios en vano, porque esto se llama usar el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano no es decir Dios te bendiga. Eso no es usar el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano es tú profetizar algo que Dios nunca te dijo, diciendo que Dios te lo dijo. Por emociones, profetizar por emociones. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha traído tantos problemas en personas que han llegado el momento de odiar a Dios. Hay personas que han llegado a odiar a Dios, hay personas que han decidido descarriarse por personas que son irresponsables, que se atreven a decir Dios me dijo. Yo estaba escuchando o estaba viendo una prédica de Dante Gebel. Hay mucha gente que lo critican, pero a mí me gusta. Y este hombre hablaba de que cuando él tenía 8 años, él visitaba una iglesia en Argentina, su país natal. Y dice él que al pastor una chica lo llamó diciéndole que necesitaba pasar por la iglesia, que necesitaba que oraran por ella. Era una chica que tenía dinero. Y cuando ella llamó al pastor, le dijo que ella estaba pasando por una situación difícil y ella necesitaba la oración. Pues el pastor le dio las instrucciones a la persona encargada de la puerta, al ujier. Y ese día le tocó a Dante Gebel, con 8 años, estar en la puerta con aquel ujier. Y dice Dante que cuando esa muchacha llegó, no llegó con la ropa adecuada para entrar a la iglesia, según ellos. Entonces dice que cuando esta muchacha se aproximó a la puerta, este señor la agarró y le dijo: esa no es una ropa adecuada para tú entrar a la casa de Dios a adorar. Hija del diablo, devuélvete, que tú lo que vienes a tentar a los varones, a los jovencitos. Vete de aquí, que tú no mereces estar aquí, tú no estás adecuada. Tal forma que la muchacha, sin decir nada, simplemente se fue en silencio, dio la espalda y se fue. ¿Qué tú crees que pasó con esta persona? Esta persona estaba queriendo ser Dios, jugando a ser Dios. Porque hoy en día hay tantas personas encasillando a Dios o ideándose a un Dios del cual el Dios que nosotros le servimos está muy lejos de esto. Él le hizo un impedimento a esta mujer de que posiblemente se salvara en esa noche, sí, o en esa tarde, con el simplemente hecho de él ver con sus ojos humanos lo que Dios no estaba viendo. Y dice Dante que esta muchacha se fue tan avergonzada que él jamás en su vida la volvió a ver. Y la va a volver a ver, pero a mí mismo, a mí me frenan así. No es que yo he visto indecorosamente ni nada, pero estos son matafé. Estas son personas que destruyen un posible arrepentido. Porque posiblemente esta joven, ¿verdad? Porque era una joven, había tenido un trayecto dificilísimo con su vida, luchando quizás con demonios, con deseos carnales, luchando con su mente. Y cuando por fin logra tener la valentía de visitar una iglesia para que Dios haga conforme a su voluntad, vienen y la frenan en la puerta. Que es difícil. Lo difícil que es una persona que no es cristiana, porque eso lo sabemos, ir a la iglesia por su propia voluntad. Mucha gente va a la iglesia porque la invitaron, pero hay personas que dicen: hoy voy para la iglesia. No me han invitado, no, hoy voy para la iglesia. Y posiblemente esta joven ha sido una de las que dijeron:
hoy voy para la iglesia, aunque Miguel no me invitó, aunque no vi una invitación de M&M y no chocolate, yo voy para la iglesia. Y cuando viene a la iglesia se encuentra con este suceso. Es algo totalmente lamentable lo que, como tú mencionabas, muchos de nosotros los cristianos estamos destruyendo, estamos frenando, estamos deteniendo el plan de salvación que Dios tiene para los que se están perdiendo por la religión. La religiosidad habla de defender a un Dios que ni siquiera conoce. Lo que le pasaba a Pablo. Pablo supuestamente estaba defendiendo a Dios, supuestamente estaba defendiendo la religión en aquel entonces, y lo que le estaba haciendo era daño al mismo pueblo de Cristo. Y esto es lo que sucede cuando tú no conoces a Dios. Mira, yo veo estas películas de la pasión de Cristo, estas películas de Jesús, del Evangelio, de cuando Jesús nació hasta cuando fue crucificado. Y yo digo, Jesús es más de ahí. Yo proyecto a Jesús, yo me imagino a Jesús, un Jesús alegre, un Jesús jocoso, un Jesús que siempre tiene un chiste en su boca, un Jesús que siempre tiene un relajo, un Jesús que donde llega se hace un grupo de personas. ¿Por qué? Porque la forma agradable seduce a los demás. Yo no me imagino ni me visualizo a un Jesús todo rígido, aburrido, y que si tú te viste así te vas a... Jesús se sentaba con los pecadores. Con los favoritos de él. Con las víboras, claro, porque es que ese era el eslogan de Jesús, es: yo no vine a buscar a los que están sanos, no. Yo vine a buscar a los que están enfermos. Y M&M y no chocolate ha venido a traer estos podcasts a los que están enfermos, a los que están en oscuridad. ¿Para qué? Para que vengan a la luz, para que vean la panorámica desde la posición del reino de Dios, para que vean que hay salvación, que hay esperanza y vida eterna. Claro que sí. Y te voy a traer otra historia también breve, porque a mí me encantan las historias, porque las historias hacen que nosotros nos quedemos pensando. También pasó de que había un hombre de que estaba en la iglesia, y a este señor se le olvidó poner el teléfono en silencio. Cuando este señor entró a la iglesia, él siempre ponía el teléfono en silencio, pero ese día se le olvidó ponerlo en silencio, y dice que sonó el teléfono cuando el pastor le estaba predicando, y dice que cuando ese teléfono sonó, todos los hermanos se viraron hacia ese hombre, comiéndoselo con la mirada. Y dice esta historia que el pastor desde el púlpito lo humilló y le dijo que eso no era de Dios, yo no puedo que eso era del diablo, que cómo es posible que un siervo de Dios va a tener el teléfono sin ponerlo en vibrador o apagado en la iglesia. Y dice que cuando él se fue avergonzado hacia su casa, la esposa no dejó de darle lata. Porque muchas veces los mismos familiares de nosotros, las personas cercanas, nos condenan. Tú sabes que si alguien de afuera, un impío, te dice cualquier cosa, a ti no te va a doler o no te va a afectar tanto como que te lo diga un hermano del cuerpo de Cristo. Te va a doler porque tú dices, este es el que está llamado a edificarme, a levantarme. Dice que la mujer le dio tanto en el camino que este hombre iba turbado y no encontraba qué hacer. Y dice que el hombre se descarrió de tal forma que no volvió más a la iglesia y fue a un bar. Y en aquel bar se le cayó una botella. Cuando se le cayó esta botella, este hombre quería salir corriendo de aquel lugar porque se sentía asustado, porque él decía, si en la iglesia me crucificaron, ¿qué no va a ser de estos que son inconversos? Si me crucificaron en la iglesia, que supuestamente son hermanos míos y me aman, aquí me van a acabar, aquí me van a entrar a golpe. Dice que cuando el Señor quería escaparse, quería irse del lugar, porque estaba atemorizado por lo que había vivido en la iglesia. Dice que vienen todas las personas que estaban en el bar, los borrachones, todo el mundo, la dueña del bar, y se acerca a él, le dice, ¿qué pasó? ¿Te cortaste? ¿Estás bien? Y entonces le dice, sí, estoy bien, pero él está nervioso porque él piensa que lo vienen a regañar, a crucificar. Y le dice la historia que la gerente le mandó a dar otra botella. Lo atendieron, todo el mundo le hizo una ronda, empezaron a hablar con él y no pasa nada, todo está bien. Es decir, que este hombre, de pasar a tener un suceso en el pueblo de Dios, donde se supone que tenían que levantarlo y no acusarlo, pasa de este suceso al bar, donde se supone que ahí deberían de acusarlo, donde deberían de juzgarlo, y donde se supone que está Satanás. Y allí aquel hombre se sintió en familia. ¿Por qué? Porque en vez de
de crucificarlo, juzgarlo, vinieron y lo acompañaron y le preguntaron que cómo se siente, que si está bien. Sin embargo, en la iglesia, en el pueblo de Dios, lo crucificaron y lo llevaron a descarriarse. Y hoy en día está pasando eso en las iglesias. Mira, muchas veces hay personas que cometen un error, por no mencionar la palabra pecado, cometen un error y se tragan ese error. Prefieren contárselo a otra persona y no a sus pastores. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos de los pastores, y me conmueve mucho hablar así, porque no solo hablar de los pastores, pero lamentablemente el sol no lo podemos tapar con un dedo. Las mismas personas del mundo saben que es así. Muchos de los pastores, en vez de edificar, en vez de entrar en un plan de oración, de ayuno, de silicio, de purificación espiritual, lo que hace es que condenan a esa persona. La aíslan, le dice, siéntate en el último banco y tú cuando se acabe el servicio vas a recoger la basura, tienes que llegar temprano para que ordene, y le ponen un castigo y al final derrumban la fe de esa persona y no la edifican. ¿Y qué dice la palabra? La palabra de Dios dice, si nosotros encontramos a alguien en pecado, si encontramos a alguien que está en falta, llámelo a sola y dígale, mire, esto está mal. Esto debe de hacerlo así, por la palabra, y aconsejarlo con amor. ¿Tú sabes por qué, Miguel? Porque puedo ser yo quien esté en falta. A veces nosotros creemos que somos los fuertes mientras estemos de pie. Por eso la Biblia dice, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Porque así como hay uno que está cayendo o que cayó, usted puede hacerlo. Usted puede caer. Y como usted trató, así usted va a ser tratado. Entonces, el evangelio que Cristo nos trajo al mundo fue un evangelio de paz, de amor. Fue un evangelio de que no porque yo te entienda voy a consentir lo malo que tú estás haciendo. Claro que no. Yo puedo entender que tú estás pecando, te puedo dar la solución, te puedo levantar, hacer la oración, pero tengo que decirte lo mal que tú estás haciendo. Definitivamente. ¿Entiendes? Pero tengo que hacerlo ¿con qué? Con amor. Porque puedo ser yo quien esté caído y pueden estar martillándome, se siente pésimo, de verdad, se siente mal que encima de usted caer, pecar, a usted lo rellenen como un jamón, como un queso. Así es. Y para aquellas personas que han tenido la mala experiencia, que han vivido esto, te puedo decir que Dios no es el que está hablando a través de esa persona. Dios no es así, ese no es el Dios al que nosotros le servimos. Dios tiene amor para ti y levántate de ahí, no te lleves de lo que te han dicho, porque Dios no te juzga como te juzga el hombre. Así es, la Biblia dice en Isaías 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Dios no te va a juzgar, no te va a condenar. Mientras tú tengas vida, mientras tengas aire en tus pulmones, tienes oportunidad de arrepentirte y de volverte del camino torcido en el cual estás caminando. Dios te bendiga y Dios te guarde.